Demos la bienvenida a Karen Ovalles, directora de AXI Caribe, quien se une a Miguel Núñez y Camila Hasbún para moderar nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Esta es mi primera pregunta para ustedes y animo a los participantes a poner sus preguntas aquí en ese código QR. Yo las tengo aquí y puedo ir mirándolas y revisándolas para preguntarle a nuestros panelistas. ¿Cuál es el pronóstico? Si no tomamos una determinación de corazón en este momento, ¿hacia dónde nos dirigimos, pastor? Yo creo que vamos a ver un empeoramiento de lo que ya tenemos. Creo que es consistente incluso con lo que la palabra de Dios escribe cuando habla de los tiempos, en los últimos días, los hombres serán amadores de sí mismos. Y luego hay una serie de características que siguen y termina diciendo amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Es interesante porque las características que están descritas ahí en ese pasaje de Pablo a Timoteo son características aterradoras. En un momento dado nos habla de que en el lenguaje original dice que serán sin corazón. De hecho, la traducción al inglés, the English Standard Bible, English Standard Version, ESV, traduce esa palabra ahí como heartless, sin corazón. Eso es lo que nos espera y yo creo que está ocurriendo porque estamos siendo cada vez más insensibilizados. Oímos un poco ahora al final cómo se nos describía que esto iba a ocurrir, cómo iba a pasar. La estructura cerebral literalmente cambia. Nosotros tenemos un cerebro que es plástico, por eso hablamos de la plasticidad del cerebro, y eso tiene que ver con las conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales se forman conforme a nuestras experiencias, las buenas y las malas. Entonces, en la medida en que esas conexiones son mal formadas, nos predisponen a comportamiento de cierto tipo. Si encima de eso tengo una conciencia adormecida, como hablábamos, pues ahora ni tengo una conciencia con qué filtrar lo que veo, pero también tengo un cerebro ya moldeado de cierta manera que me hace reaccionar de cierta forma. Y el individuo hoy en día básicamente está condicionado a la búsqueda de ese placer, de ese bienestar vía neurotransmisores. De manera que no es simplemente un asunto moral, es moral, comienza ahí y termina en lo moral, pero hay cosas en el medio que me hacen comportarme de manera moral o no, que tienen que ver con cambios en mi propia forma de pensar. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que lo que tenemos simplemente apunta a un empeoramiento. Yo no veo una vuelta atrás por miles de razones. Y yo creo que cuando tú sigues los últimos 2000 años, pero pudiéramos hablar de principios de los años de 1900, Primera, Segunda Guerra Mundial, a esta parte, yo no veo que nada ha cambiado para mejor en términos morales y de valores. Yo creo que las cosas han mejorado en términos de tecnología, oferta, distracción, comunicación, velocidad de viaje, todo eso ha sido fantástico. Pero en términos morales, yo no creo que nosotros en ningún momento hemos experimentado ningún regreso, en ninguna década, desde el principio de 1900 hasta este punto. Nosotros teníamos una civilización, la civilización occidental de Europa, Norteamérica y parte de Latinoamérica, que tenía ciertos valores. Esa cultura está en derrumbe. No es que se puede derrumbar, no, es que ya ha caído al abismo y no hay manera de devolverla. Los analistas sociales los dicen. No hay forma de regresar la cultura hacia atrás. Entonces, yo no sé cuándo será la venida de nuestro Señor. De lo que yo sí estoy seguro, si Dios me da 20 años más, que no lo sé, que yo terminaré viendo el colapso final de la civilización occidental. Yo no creo que lo vamos a devolver esto, lamentablemente. Bueno, pero en este momento, en el día a día, en el presente, ¿verdad? Camila, tú trabajas con niños, evaluación en neurociencias, y el pastor mencionaba, cada vez estamos con menos nivel de conciencia de la realidad. ¿Qué tú recomiendas a las familias para fomentar en sus hijos que vivan con un alto nivel de conciencia de su realidad, de su medio ambiente, de lo académico,
cómo ellos pueden proveer, no solo quitando cosas. ¿Hay algo que podemos hacer proactivamente para aumentar esa concentración y no solo evitar la distracción? Ujú. Esa es una pregunta muy interesante porque de hecho lo que se está perdiendo a medida que pasan las generaciones es la capacidad de reflexión, de autoconciencia, de insight. Cada vez el mundo se vuelve más automático, nos volvemos más rápido. Bueno, el profeta Daniel lo dijo, la ciencia aumentará y como resultado la gente irá de aquí para allá. O sea, no hay un detenimiento, no hay un descanso, no hay una metacognición, que es como se le llama, de razonar, planificar, evaluar hacia dónde estoy yendo y redirigir mi conducta. Incluso en los padres, principalmente a nivel parental, porque los hijos se mueven y se movilizan exactamente cómo va el ritmo de la cultura familiar. Si la cultura familiar va rápido, hay padres más ausentes, hay menos tiempos de conversación en el hogar, hay menos tiempo para conversar, para entender cómo te fue, cómo lo hiciste, cómo actuaste, para dirigir esa conducta más frontal que no tiene tanto el niño y el adolescente. Entonces se disminuye esa reflexión. Así si de forma práctica pudiéramos decir, aumentar la conciencia, la concentración sobre cómo estamos viviendo nuestra vida, es aumentar estos tiempos de sobremesa, es aumentar estas conversaciones en el carro, es ser intencionales en yo decir, voy a sacar a mi hijo hoy a conversar sobre este tipo de tema, sobre este tipo de cosas, poner ejemplos sobre la mesa de personas que han tenido éxito, de personas que han tenido no un éxito adecuado en ciertas áreas, incrementar la conversación, el detenimiento, una cultura de detenernos, de pensar, de razonar, de evaluar moralmente las decisiones que tomamos, pero eso toma mucho tiempo. Eso toma mucha sabiduría, mucha dedicación y un padre tiene que estar muy determinado a decir, este es el tipo de cultura familiar que yo quiero crear. Excelente. Y hay una pregunta repetida varias veces. Si me acabo de dar cuenta que soy adicto a la pantalla, ¿cómo puedo batallar esta adicción? Y yo pregunto, ¿deberíamos nosotros comenzar a pensar esto en términos de adicción, de que vamos a tener un proceso de abstinencia, de que vamos a tener que detener el consumo un poco en términos de lo que es el lenguaje de la adicción? ¿Deberíamos hacer esto ya? Definitivamente es una adicción, tanto desde el punto de vista neurobiológico como lo que es la observación del comportamiento. Funciona, y creo que Nicole habló un poco de esto, funciona muy similar a otras adicciones. Los mediadores neuroquímicos son los mismos. Dopamina, serotonina, oxitocina, son los mediadores del placer. Entonces no importa lo que me produzca placer, el placer es mediado por estos transmisores. De manera que, como ilustramos en una de las gráficas, tú tienes un estímulo, el estímulo libera dopamina, pero cada vez yo necesito más dopamina para producirme el mismo nivel de estímulo, de manera que aumento mi cantidad de exposición, igual que pasa con el alcohol, con la pornografía y demás. Y luego eso produce un hábito, y el hábito es algo que me hace funcionar de manera natural, pero el hábito ya me lleva a esta conducta adictiva. Yo necesito alejarme de todo lo que a mí me ha amarrado, me ha dominado, de todo lo que ha formado una adicción, porque no hay otra forma de hacerlo. No importa si es el cigarrillo, no importa si es el alcohol, yo necesito abstinencia. Entonces, si alguien ha reconocido que soy adicto a la pantalla, eso con toda probabilidad ha generado conductas y pensamientos pecaminosos también de diferentes tipos. No tiene que ser simplemente sexual. Entonces yo creo que debemos comenzar por arrepentirnos delante de Dios, pedirle perdón a Dios y pedirle a Dios que nos capacite para comenzar a ejercer ese tiempo de abstinencia. Que si no lo puedo hacer, como dice en inglés, cold turkey, o sea, lo paro y punto, porque no lo voy a poder hacer. Necesito a alguien a quien rendirle cuenta, entonces comenzar a hacerlo paulatinamente. Periodos del día, horas del día, donde yo voy a apagar esto y luego lo tomo más tarde por un tiempo más definido y luego cada vez irlo aumentando hasta que yo finalmente pueda reganar el control. Pero yo creo que el primer paso de esa persona, que es bueno, lo reconoció, porque otros ni siquiera lo reconocen. En términos
de los niños y adolescentes que todavía no han desarrollado adicciones, jóvenes o niños que no han recibido dispositivos de manera permanente. Muchos padres preguntan, entonces, ¿cuál es la mejor edad? ¿Hasta dónde debemos posponer el uso de los dispositivos digitales para diversión? Porque sabemos que en la escuela se están utilizando. Hay criterios que pudiéramos utilizar para discernir cuál es el tiempo adecuado. Entre más lo podamos postergar, siempre va a ser lo mejor, pero obviamente no es realista llevar a un niño hasta los 15 años sin un dispositivo electrónico. De Eso hecho, sería lo ideal. sería lo ideal, pero la verdad es que no es lo realista, porque es muy difícil, incluso para los padres, es mucho más fácil que un hijo ande con un celular, que ande comunicado, etcétera, etcétera. Pero yo pudiera comenzar a hacer preguntas. ¿Qué tan juicioso es mi hijo? ¿Qué tanto ha desarrollado su brújula moral? ¿Lo veo responsable en cosas sencillas del hogar? ¿Lo suficientemente responsable como para que si yo le delego lo poco, él pueda hacer responsabilidad de lo mucho? ¿Qué tan impulsivo lo veo? ¿Qué tan propenso a la gratificación instantánea lo veo? ¿Qué tan enseñable está a esta altura del tiempo? ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo necesita? ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Qué tan manejable, qué tan sumiso puede ser mi hijo para hacerlo? Yo creo que esas son preguntas que me pueden dar indicadores de si mi hijo tiene la posibilidad de ya con un aparato en mano ser entrenado y afinado su capacidad para usarlo de la manera correcta. Rapidito, simplemente. Estoy de acuerdo, sin embargo hay cosas que son difíciles pero se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros estamos creando un sobrino. Su primer celular fue a los 15 años y era su regalo de cumpleaños. Y se le anunció tempranamente, no hay celular, será a los 15 y será tu regalo de cumpleaños. Y eso fue el otro día, por así decirlo, no estaba hablando de hace 15 años atrás, no, hace 3 años de eso. La computadora ha estado siempre en el comedor de la casa, de manera que eso es un sitio público. Cuando cumplió 18 años, su papá le regaló una computadora que no era nueva, era la suya, y por primera vez le dejamos que esa computadora entrara a su habitación. Y por una razón, no porque no era controlable, sino porque entendía que en la medida que él pasaban los años, tenía que comenzar a entrenarlo para que pudiera comenzar a administrar las cosas que le iba a tocar administrar en algún momento y no crearlo en una burbuja hasta los 22 y luego que no pudiera manejar el mundo. O sea que se dificulta. Bueno, y a las 10 de la noche tenía que entregar su celular. Todos los días. O sea, después de las 10 de la noche no hay celular. Entonces, eso nos da una idea, que aunque es difícil la batalla, se puede pelear. Y escuchándoles, pienso, ¿cómo equipar entonces a estos jóvenes y a estos niños para lidiar con la presión social? Me imagino a su sobrino en la escuela, o los amigos del deporte, donde todos ya tienen 3, 4, 5 años con dispositivos digitales, donde por ahí hacen su vida social después de la escuela. Eso es una pregunta interesante y yo creo que parte de esa respuesta la van a tener nuestros próximos panelistas. Dice aquí un esposo, ¿qué pasa cuando mi esposa está mucho en las redes por su negocio y nuestros hijos se están imitando negativamente? ¿Cómo puedo controlar esta situación sabiamente? Bueno, no quiero monopolizar esto, ¿verdad? Pero si es la esposa, Dios me llamó a ser líder espiritual de mi casa. Y el líder espiritual implica que yo tengo que liderar ese hogar. No es que yo tengo que jefiarlo, pero yo tengo que liderarlo. De manera que yo tengo que sentarme con mi esposa a hablar no solamente del daño que pudiera estarle causando a ella, pero el daño que le está causando a nuestros hijos. Y ayudarla a valorar o ponerla a que ella pueda hacer un ejercicio de valoración de lo que es sus hijos y su futuro, que está allá adelante, que son más jóvenes, y ella en su presente, porque su presente está afectando el presente y el futuro de sus hijos. Yo creo que esa es la primera conversación. Y liderarla, si es un hogar cristiano sobre todo, a que se arrepienta o nos arrepintamos, porque en cualquier momento que en mi casa ocurre algo, yo soy responsable que también lo permití, aunque yo no lo esté haciendo.
No puedo simplemente decir, ese es tu problema. No, ese es nuestro problema. Porque aunque tú lo estás haciendo, yo también lo estoy permitiendo. Entonces yo creo que liderarla a un ejercicio de arrepentimiento, en mi vida lo que mejor ha funcionado siempre es corregir comenzando con arrepentimiento. Todo lo que no está bien tiene una conducta pecaminosa que ha originado. Comienzo a buscarla, a pedir arrepentimiento, pedirle a Dios que me dé el arrepentimiento, porque nosotros confesamos, pero yo no puedo producir arrepentimiento, eso lo da Dios. Pero yo le confieso a Dios, el 100% de las veces que yo le confieso, no importa lo pequeño que sea el pecado, yo le digo, pero ahora yo te pido que me dé arrepentimiento, que muchas veces llega lentamente. No porque Dios no lo pueda dar así, sino porque estamos muy ciegos y muy adormecidos en múltiples áreas. Vayamos al plano laboral. Algunos dicen, yo trabajo con tecnología, yo estoy en un mercado muy competitivo. Si yo no hago multitasking, si yo no estoy pendiente de los últimos avances de mi área de trabajo, yo me voy a afectar, ¿verdad?, en mi gestión y en mi desempeño. ¿Cómo puedo hacer un balance entre seguir siendo eficiente y eficaz y al mismo tiempo no caer en una adicción a los medios digitales o a la información, simplemente al consumo de información? Bueno, a eso es lo que se le llama amoldamiento. Fíjate cómo él dice, yo tengo que estar a una altura, yo tengo que cumplir una expectativa. Es cierto que muchos dependemos del manejo social para nuestros aparatos electrónicos, pero ¿cuál es el pensamiento que rige una compulsión en el uso? Es el pensamiento de, si yo no lo hago, ¿qué va a pasar? En el fondo hay desconfianza respecto a Dios, a que Dios suple todas mis necesidades. Por ejemplo, cuando yo decido no amoldarme, o si yo no resuelvo, ¿quién lo resuelve? O lo que yo hago depende de lo que yo puedo hacer. Hay que ver cuáles son los pensamientos subyacentes que están diciendo, si yo no me adapto a este sistema, no puedo funcionar de la forma correcta. Y cambiar ese pensamiento a la luz espiritual. O sea, ¿qué dice Dios? Sé responsable, pero ¿hasta qué punto? Yo no te quiero atado, ni siquiera al trabajo, si eso te roba la capacidad de tú tener una relación íntima conmigo. El cerebro no puede hacer multitasking. Yo lo diseñé para que pueda atender una sola cosa a la vez. Cada vez que hacemos multitasking, en realidad lo que hacemos es cambiar rápidamente de atención de un lugar a otro, lo que causa detrimentos a nivel cerebral. Entonces, es evaluarnos cuál es la raíz espiritual de identidad que estamos realmente alimentando cuando nosotros tenemos este tipo de pensamiento. De si no estoy a la altura, ¿qué va a suceder? Esa es la raíz. Entonces, no sé exactamente cuánto tiempo tenemos por delante, me gustaría saber cuántos minutitos tenemos, pero quisiera que nos compartieran un ejemplo, algún testimonio de éxito. Caso de éxito, algún caso, por ejemplo, en su caso, pastor, y alguien preguntaba, ¿puede un consejero, tiene que ser un psicólogo, un psiquiatra, que trate cómo sería el abordaje, ¿verdad?, de un diagnóstico de adicción, como algunos ya se han autoidentificado? ¿Quién puede ayudar? Uno, y dos, ¿qué experiencia han tenido ustedes de que Dios usa estos instrumentos para poder hacer que las personas recapaciten, cambien? ¿Han conocido ustedes familias, esposos, esposas jóvenes que han cambiado su patrón de relación con los medios digitales? Sí, definitivamente que sí. Lamentablemente, el problema está en el primer paso. Cuando la persona aquí compartió que reconoció que era adicta a la pantalla, yo me alegré mucho porque ese es el primer paso. Déjame contarte entonces una historia. Hablo con alguien, me dice que tenía 35 años adicto a la pornografía. 35 años. Entonces me dice que había ido a terapia sexual el último año y que le había ayudado mucho. Entonces cuando él terminó, le dije, fulano, mira, vamos a pensar esto. Imagínate que tú ahora no vives en el 2023, que fue el año cuando esto pasó, esta conversación, sino que está en el año 1950. No hay terapistas sexuales, no hay este nuevo movimiento de consejería. Lo que existen, y tú eres, en 1950 tú eres cristiano, tú estás en una iglesia. Lo que existen son pastores. Tú piensas que Dios diría, qué pena, si este muchacho estaría en el 2023
cuando vieran estas cosas habría esperanza para él. Pero ahora mismo no hay esperanza para él. Entonces yo le dije, mira, yo no voy a poner en duda que esa persona en terapia te haya ayudado. Yo lo que sí creo que tú no necesitas terapia. La razón por la que digo lo que digo es porque yo entiendo que lo que te llevó a la adicción de la pornografía fue la adoración, y ahora lo explico, y lo que te va a sacar de la adicción a la pornografía es la adoración. Te llevó a la adicción, la adoración del yo y del sexo y del placer, y te va a sacar de ahí la adoración de nuestro Dios, que es a quien tú has reemplazado por este otro Dios. Él, muy respetuosamente, me dijo, pastor, escúcheme, yo no quiero ser respetuoso, pero yo no estoy de acuerdo. Yo, está bien, no tiene que estar de acuerdo. Yo quiero que tú pienses sobre esto. El otro día él me llamó, estuvimos 1:30 en el teléfono, fue como otra consejería. Me dice al final, bueno, estoy como viendo un poco mejor. El punto es que luego él tiene un par más de otras consejerías con otro de nuestros pastores que ya lo había visto mucho más que yo. Y un día me escribe, me dice, pastor, tengo que reunirme con usted. Usted tenía razón. No era terapia que necesitaba, yo necesitaba a Dios. Y le dije, yo te lo dije. Entonces, la esperanza está en Dios. Ahora, yo no quiero decir que todo el mundo es ese mismo caso. Porque hay personas que quizás son obsesivos compulsivos y hay medicaciones que lo pueden ayudar. Hay personas que quizás son bipolares y en su proceso de manía, pues puede ser que entonces se le haga incontrolable y que quizá necesitamos medicarlo. Entonces yo no quiero decir que, como dice en inglés, one size fits all, que un tamaño le sirve a todos, pero en general la mayor parte de lo que nosotros necesitamos es una admisión de que a mí me falta Dios en mi vida. Es la falta de Dios, la falta de adoración de ese Dios de manera suprema en todas las áreas, porque algo a lo que Camila aludía, y estoy de acuerdo en cuanto al éxito y al amoldamiento, y todo lo que ella dijo estoy de acuerdo. Pero uno de los problemas que yo tengo con el cristiano es que frecuentemente entiende que su éxito depende de ese amoldamiento. Porque él pudiera tener éxito en su negocio, pero si mi familia fracasa, yo soy un fracasado en la vida más que en cualquier otro lugar, porque fracasó mi familia. Entonces yo necesito ayudarle a entender que dónde es que tú quieres el éxito en primer lugar, número uno. Y número dos, recordarle que cuando Dios le dijo a Josué, mira, está la tierra prometida, conquístala, le dijo, para que prospere en todos tus caminos y tenga éxito, esto es lo que tú tienes que hacer. No te apartes de la palabra de Dios, ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Tú quieres tener éxito a la manera del mundo? Pues te vas a ahogar y a destruir a la manera del mundo. ¿Tú quieres tener éxito a la manera de Dios? Sigue a Dios y tu éxito verdadero depende del Dios que te creó y que tú puedas caminar con Él y complacerlo a Él. Pero vivimos engañados y si no lo veo y no lo admito, entonces no tengo esperanza. Antes de escucharte, Camila, ¿sería algo también como cerrar esa brecha, esa fragmentación en nuestra vida espiritual y nuestra vida secular? Pero no. Esa fragmentación con la que vivimos, como mi vida espiritual, mi devoción a Dios, pero esto es mi trabajo, esto es... Claro, eso era así hasta la época de la Reforma, 500 años atrás. Los reformadores fueron muy capaces de ayudarnos a entender. Para el cristiano no hay un área secular. Toda la vida es sagrada. La frase era coram Deo. Yo vivo coram, rostro, cara, Deo, Dios. Nosotros vivimos delante del rostro de Dios. De manera que no hay una sola pulgada en el universo, no en mi vida, no en el universo, que Cristo nos reclame para sí. Amén. Y esa es una frase célebre de Abraham Kuyper, un ministro holandés. Esa es la realidad. Mis pensamientos son sagrados para Dios. Mi conducta, mi forma de hablar, lo que veo, lo que me pongo es sagrado. Lo que hago aquí es sagrado. Yo le digo continuamente a nuestra iglesia, cuando yo voy y veo a un paciente, eso no es más sagrado que lo que yo hago en el púlpito, aunque suene profano eso. No es más sagrado, porque ambas cosas deben ser un acto de adoración a mi Dios. Lo único que yo adoro a mi Dios viendo a un paciente de una forma muy distinta a como lo hago en el púlpito, pero no es más sagrado, porque el Espíritu de Dios no sale de mí cuando voy a ver un paciente y entra en mí cuando voy para la iglesia. Él está ahí continuamente. Amén, amén. Volvemos a una experiencia de esperanza que tú puedas compartir. Sí, mira, tal vez una experiencia, un caso de éxito como tal, no, pero sí he visto a nivel práctico, profesional, en consulta, como cuando un sistema
familiar se reorganiza en la atención que le da a ciertas cosas, el fruto de los hijos sale solo. Cuando yo decido hacer una inversión consciente en organizar mi sistema familiar para que lo que surja de ahí sea cristocéntrico, para lo que se hable ahí sea cristocéntrico, los mismos hijos comienzan a caer solos, comienzan a entender solos, porque pueden llevar su cultura del hogar y llevarlo al plano de la cultura y no dejar que la cultura influya, sino influir en la cultura. Eso sí yo puedo decir con mucha certeza. Amén. Bueno, pues yo creo que ellos han complementado tremendamente todo el contenido que nos han entregado. Esto ha sido tremendo. Este ha sido el mejor inicio que pudimos tener en nuestro evento del día de hoy. Muchísimas gracias. Se quedan algunas preguntas que van a ser abordadas ya en nuestro segundo panel. Pastor Miguel, sabemos cómo Dios lo usa. Camila, a ti como profesional, como pastor, como médico. Y de verdad alabamos a Dios porque ustedes han determinado y decidido poner sus dones y talentos al servicio del avance del reino y al conocimiento de Cristo, aún en medio de nuestra cultura. Dios les bendiga. ¿Tú me permites leer un versículo bíblico? Adelante, por Porque favor. lo tenía en mi presentación y el tiempo no me dio, entonces, pero yo no quisiera cerrar sin que lo más importante sea hecho. Amén. Entonces, aquí está. Son dos, pero uno es más corto que el otro. Ninguno es largo. Cristo hablando. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero. Y ella alumbra a todos de lo que están en la casa. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Si nosotros dejamos de ser salubres, no servimos para nada. Si dejamos de alumbrar, el mundo queda en tiniebla. Y más aún, Pablo le escribe a Timoteo, le dice que nosotros somos la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. El mundo no puede definir la verdad para nosotros. Y cuando nosotros abrazamos lo que el mundo define como verdad, nosotros nos estamos hundiendo junto con el mundo y no siendo ni sal ni luz para ese mundo.